tema que tienen que tener clarito los bolivianos es el tema del agua, la protección al agua, porque el agua no solamente es vida, ahora se ha convertido en un instrumento de guerra por el que el sionismo házaro está agrediendo una cantidad impresionante de naciones. Prácticamente ha tomado Argentina con la ayuda de Milei. El agua en Argentina va a ser propiedad privada, ya no va a ser de propiedad pública, ya no le va a pertenecer a los argentinos. En resumen, decidieron vender el 90% de las acciones de esta empresa AISA y ver quién es el mejor postor para administrar el agua de los argentinos. El mejor postor en este caso fue la empresa Mecorot, que es la empresa estatal pública del ente sionista. Mecorot es una empresa estatal del Estado de Israel y son los que quieren privatizar en México. Ahí luego me la platica. Recuerden ustedes que a lo largo de toda la historia han ocurrido una serie de eventos que han hecho que estas élites que gobiernan el mundo, que son dueñas de la banca buitre y controlan los países, resulta que han estado detrás del agua. Para la explotación minera se necesitan abundantes cantidades de agua. Por lo tanto, acuérdense, los chilenos, por encargo de estos, nos han desviado el río Lauca. ¿A dónde han ido a parar esas corrientes? Por supuesto, el objetivo eran la explotación minera, sus centros mineros. El río Lauca es un río internacional de curso sucesivo. Nace en las ciénegas del Parinacota e ingresa a territorio boliviano a la altura de la localidad de Macaya. Y está alimentado por los deshielos de las altas cumbres bolivianas como el Sajama, Payachatas, Quisiquisini y Quimsachata. Su caudal aumenta de manera importante en territorio boliviano. Recorre 250 kilómetros en Bolivia. Recibe como afluentes a los ríos Sajama, Coipasa, confluyendo con el río Salado antes de desembocar en el lago Coipasa. En la actualidad, el río Lauca es un río internacional compartido por Bolivia y Chile, aunque no siempre fue así. Hasta antes de la firma del Tratado de Paz y Amistad del 20 de octubre de 1904, el río Lauca se hallaba enteramente en Bolivia. Como resultado de este tratado, la frontera entre ambos países fue alterada, quedando el río Lauca en su curso superior en Chile y en el curso inferior en Bolivia. El proyecto de desviación del Lauca fue ejecutado por Chile escondiendo la documentación real a la diplomacia boliviana. El caudal del Lauca, 30 a 40 metros cúbicos por segundo, fue desviado sin enviar antecedentes durante 8 años exigidos por el gobierno boliviano para concluir el proyecto de regadío del Valle de Azapa. Para evitar conflictos internacionales, Chile en su informe señalaba que el proyecto de regadío del Valle de Azapa no era un desvío de caudal y que el Lauca no era un río internacional. Pero en la documentación se pone de manifiesto el desvío del caudal del 10% según la nota chilena del 10 de noviembre de 1939, el 30% según la memoria justificativa y el 46.7% según el acta de la Comisión Mixta del 5 de agosto de 1949. Pero la realidad del proyecto era desviar las aguas para la instalación de la central eléctrica de Chapiquiña. Aguas transportadas por un canal de concreto de 31 kilómetros de largo y un túnel de 3 kilómetros hasta el lugar de la central hidroeléctrica. Este dato no estaba en la documentación enviada por la diplomacia a la Cancillería boliviana. Luego de enviar documentos incompletos a Bolivia y en base a la 7ª Conferencia Interamericana celebrada en Montevideo en 1933, concluye el embajador de Chile, Jorge Saavedra Agüero, lo siguiente: en consecuencia, habiéndose cumplido el plazo de 3 meses para formular observaciones a la denuncia contemplado en el artículo 8 de la declaración arriba citada, mi gobierno entiende que el proyecto chileno no merece objeciones al gobierno de vuestra excelencia y que se encuentra en condiciones de iniciar
sin pérdida de tiempo las obras proyectadas tendientes a la utilización de las aguas del río Lauca en la forma prevista en dicho proyecto. Una vez más, el pueblo de Bolivia fue engañado y hasta la fecha las aguas del río Lauca se encuentran utilizadas y explotadas por consorcios chilenos. El evento siguiente ha sido el Silala, en el que incluso el cómplice Evo Morales ha declarado de que se trata de un río de curso sucesivo y no 90 bofedales que están en territorio boliviano. Los han entubado y los han cargado a megas piscinas. ¿Para qué? Para también la explotación minera. El narcorrégimen sobre el tema del Silala terminó reconociendo, imagínense, algo que es falso. Reconoce que el Silala es un río de curso sucesivo y es un río internacional. Estos traidores a la patria del narcorrégimen, fíjense lo que reconocen. Esta es la nota de los tiempos. Nosotros estamos muy contentos de que el presidente Evo Morales haya realmente reconocido que existe un caudal de agua natural y que este caudal fluye desde Bolivia hacia Chile. El Silala no es un río de curso sucesivo. Fíjense los tubos, las tuberías que los chilenos con toda tranquilidad cambian cada cierto tiempo para llevar a estas piscinas. A estas piscinas que las han construido para alimentar las minas de Soro. El otro evento fue el de la Ductec, que es necesario recordar. Ellos querían alquilar, arrendar el agua. Habían arrendado desde hace muchos años atrás y querían hacerlo nuevamente a través de una empresa privada llamada Ductec durante la gestión de Sánchez de Lozada. La escasez de agua dulce es un problema creciente en todo el mundo y azota de manera muy severa a las zonas áridas en el norte de Chile, tierras resecas y sedientas. Ya en 1950, durante el gobierno de Gabriel González Videla, en Chile se presentó un proyecto no al gobierno boliviano, sino al gobierno de los Estados Unidos durante la gestión de Harry Truman. Dicho proyecto resaltaba la necesidad de salida al mar de Bolivia bajo la condición de que los altos lagos ubicados entre Bolivia y Perú sean utilizados para hacer de esos desiertos un vergel. Debido a la oposición chilena, se archivó este proyecto, pero de todas maneras se continuó utilizando ilícitamente las aguas bolivianas del río Lauca que riega el valle de Azapa en Arica, como las vertientes del Silala que abastecen las ciudades chilenas de Calama, Antofagasta y el centro minero de Chuquicamata, sin pagar un solo centavo a su propietario, el pueblo de Bolivia. Los antecedentes y los estudios hechos en el terreno demuestran que Chile hace uso ilegal y abusivo del río Lauca y del Silala. En el caso del Silala, podemos mencionar que no se trata de un río internacional, ni siquiera es un río boliviano, sino un conjunto de ojos de agua o manantiales que no tiene un curso natural sucesivo en ninguna dirección. Chile comenzó a utilizar las aguas del Silala en julio de 1908, mediante escritura pública número 48 del 23 de septiembre de ese año, cuando Benjamín Calderón, apoderado de Antofagasta y Bolivian Railway Company, hace un acuerdo ante la prefectura de Potosí para la concesión de las aguas para abastecer a las locomotoras. Desde entonces, y por 91 años, y aunque la empresa ferroviaria desapareció, Bolivia no obtuvo ningún beneficio por el uso de este recurso natural. En cambio, después de la desaparición del ferrocarril, esta empresa vendió el agua a los habitantes de las ciudades chilenas cercanas para el uso doméstico. En 1997, con una resolución de la prefectura potosina y luego con un decreto supremo del gobierno, se revocó la concesión. En 1999 se convocó a una licitación mediante la Superintendencia de Aguas, donde el gobierno puso como base anual la suma de 1.200 a 1.500 millones de dólares. Fueron dos empresas las que se presentaron a la licitación. La Ductec
Sociedad de Responsabilidad Limitada, y la empresa Aguas del Illimani. Ductec ofertó $46.800.136 y la empresa Aguas del Illimani, por su parte, $6.567.372. La concesionaria de los recursos hídricos del Silala, Ductec, Sociedad de Responsabilidad Limitada, emitió las primeras facturas y prohibió el paso a los extranjeros en junio del 2000. Dirigió una nota a las empresas de ferrocarril Antofagasta de Chile y Andina de Bolivia y la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco, adjuntando las facturas por concepto de consumo de agua correspondientes a los meses de abril y mayo del 2000. Izaron las banderas bolivianas en la frontera con Chile y pusieron carteles anunciando prohibido el paso a extranjeros hacia el Silala por ser una zona de concesión privada en los hitos fronterizos chilenos. Pero les pareció mejor, ante la impasividad de todos los bolivianos, que no dicen absolutamente nada, mucho menos los parlamentarios, resulta que se llevaron las aguas del Silala, haciendo esa tramoya en el Tribunal de la Haya, con la cooperación de Evo Morales y toda la mafia política de ese momento. Esta es la realidad. Y ahora, por supuesto, la Mashad, que es una organización militar altamente capacitada, ingresa a Bolivia con el título o la etiqueta de filantropía, indicando que quieren cooperar a los campesinos y purificarles su agua, ¿no? Ese chiste no se las cree nadie. Entonces, ¿qué están haciendo en Bolivia? Que Rodrigo Paz Pereira les ha permitido el acceso y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es proteger el agua. Han puesto los ojos en Rurrenabaque, donde querían llevar adelante el proyecto del Bala. Lo hicieron en el río Madera, pero obviamente porque vieron mejores opciones de conservación en Rurrenabaque, donde también están realizando trabajos impresionantes. Recuerden ustedes que en campaña Tuto Quiroga decía que los israelíes entrarían sin visa y con paso de parada a Bolivia. Bueno, Rodrigo Paz no ofreció nada, pero sí, ya les ha permitido absolutamente todo. Ya se han restituido las relaciones y hoy quieren dejar sin agua a los bolivianos. Esta es la única realidad. Y los israelíes que quieran venir a Rurrenabaque entran sin visa. Los iraníes, a eso sí les vamos a poner visa y control. Acuérdense del lago Popó. Solamente unos cuantos eventos que les traigo a colación. Ellos secaron el lago Popó. ¿Para qué? Para llevar esa agua que alimentaba ese lago a sus centros mineros. Y estamos hablando del desvío de dos ríos importantes de entre los 27 que eran afluentes al lago Popó. Resulta que ahora desviaron el río Desaguadero y el río Mauri. A cambio de sobornos, el narcorrégimen de Evo Morales también ha permitido que se desvíe el río Mauri y el río Desaguadero. De los 23 afluentes que tiene el Popó, es decir, esos 23 afluentes alimentan al Popó, resulta que por sobornos este narcorrégimen delincuencial ha permitido que también se desvíen estos dos ríos para alimentar las minas de Soros en el Perú. Dieron una indemnización de 14 millones de euros que Evo Morales, Quintana, Linera y toda esa mafia se llevaron con la ayuda del primo de Evo Morales, que después se fue a la embajada con Argentina. Ahí los tienen, los vuelven diplomáticos a todos esos delincuentes. 16 millones de euros robó de la gobernación de Oruro y por supuesto compartió con toda esa mafia política. Ahí tienen ustedes las razones, algunas de las razones por las que debemos proteger el agua de los bolivianos. La Unión Europea ha dado 100 millones para recuperar, pero obviamente para disimular el abuso que cometen contra nuestro país. Esos 100 millones se los robó el primo de Evo Morales. Ahora es cónsul en Argentina, premiado por sus actos delincuenciales. Sencillito, ¿verdad? 1 más 1 es 2. Ahora se explican por qué razón están desesperados por acaparar la hidroeléctrica en D. Ya saben ustedes, el agua, las represas. Y obviamente tienen que meter sus fichas.
Aquí ciertamente jamás se debe tratar de regionalismos de ninguna clase, sino de protección de la vida y de lo que le pertenece a los bolivianos.